Vamos a comenzar a ver el tema de lo que es regresión lineal múltiple. Cuando hacemos referencia a una regresión, ya lo habíamos visto anteriormente. Siempre nos enfocamos en el tema de cómo una variable dependiente puede ser explicada, en este caso, por otras variables independientes. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esto para los negocios y la economía, que es prácticamente el área en donde uno se desenvuelve y principalmente el área de trabajo que ustedes tienen? Entonces, la regresión y correlación múltiple son dos técnicas estadísticas que se pueden aplicar para solucionar problemas comunes de los negocios, en donde se desee conocer la relación existente entre una variable dependiente y varias variables independientes. Por eso la palabra múltiple, porque en este caso, la vez pasada lo vimos de una variable dependiente y una independiente, y aquí va a ser una variable dependiente y dos o más variables independientes. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque hay que saber identificar cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Indica que por lo que las áreas de economía y negocios es una herramienta de gran utilidad que permite analizar una gran cantidad de datos sobre la realidad económica y establecer la relación que existe entre las variables en estudio que permita tomar decisiones sobre una situación específica. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre regresión, sobre estimaciones, sobre predicciones. Precisamente esas predicciones se hacen por medio de una regresión. Si yo quiero saber cuál va a ser el comportamiento que va a tener determinadas ventas de determinado producto en el futuro y tengo todos mis datos históricos para poder hacerlo, yo puedo hacer una regresión. Porque en función de eso voy a ver si hay un crecimiento o hay un decrecimiento. Aquí a ustedes se les explica la forma más sencilla de poder verlo, pero en realidad todo esto de la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple y las correlaciones son toda una ciencia. Y a esa ciencia se le denomina econometría. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de recibir algún curso de econometría, pero sí es bastante complejo. Entonces, en una clase no pretendo que ustedes se vuelvan econometristas, pero sí que tengan por lo menos la idea básica se le da unos aires de qué consiste cada uno de esos temas. Entonces, continuando con esto, algunos ejemplos en el área de negocios donde se aplica la herramienta de regresión múltiple son el caso de un gerente de ventas que desea conocer la relación entre la venta, la inversión realizada en publicidad y el espacio local. Entonces, esa parte es muy importante. Si el gerente desea conocer las ventas, ¿sí?, y cómo es que esas ventas son explicadas por la inversión realizada en publicidad y el espacio local, entonces díganme ustedes, ¿las ventas serían variables dependientes, variable dependiente o variable independiente? Pregunto. ¿Dependiente? Exactamente. Las ventas es la variable dependiente. Y la publicidad y el espacio del local serían las variables independientes. ¿Por qué? Porque estas, en teoría, explican el comportamiento de las ventas. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro al momento de hacer un análisis. Otro ejemplo puede ser con los economistas que desean conocer la relación entre el ahorro de las personas, su nivel de ingreso y las tasas de interés ofrecidas por los bancos. Díganme ustedes, ¿cuál es la variable dependiente y cuáles serían las variables independientes entre esas tres variables? Ahorro, nivel de ingresos y tasa de interés. Digan cualquier cosa. La independiente, las tasas de interés. Independiente, tasas de interés. El dependiente es el ahorro. La dependiente. La dependiente es el ahorro y las independientes serían los ingresos y la tasa de interés. Exactamente, así es. ¿Pero por qué es así? Porque así está planteado esto. Pero ¿qué pasa si alguien le dice, utilizando las variables ahorro y nivel de ingreso,
queremos determinar cuáles van a ser las tasas de interés ofrecidas por los bancos. ¿Cuál sería la variable dependiente en eso que acabo de decir? La tasa de interés. Exactamente, es que exactamente eso es lo que yo necesito que ustedes tengan bien claro, que no solo porque ahí está en orden, así es, y la primera es la dependiente y las otras independientes, no, depende del contexto. ¿Sí? Si yo les digo que yo quiero saber cuál es la altura de una persona, considerando su peso y considerando su edad, ¿cuál es la variable dependiente? La altura. Exactamente. Pero si yo les digo que yo quiero conocer o determinar el peso de una persona considerando su altura y considerando su edad, ¿cuál sería la variable dependiente? El peso. Así es. Entonces, depende del contexto, así es como yo voy considerando cuál es la variable que debo de estudiar. Por eso es necesario que ustedes se den cuenta de qué quieren que sea explicada y explicada por cuál o cuáles variables. Y así es como se va armando. En este ejemplo que tenemos acá, ustedes lo dijeron al principio claramente. Queremos conocer la relación entre el ahorro de las personas, su nivel de ingreso y las tasas de interés. ¿Ok? Entonces, las personas ahorran dependiendo de su nivel de ingreso y también ahorra dependiendo de las tasas de interés ofrecidas por los bancos. Que eso, yo creo que para que todos ustedes recibieron economía, saben que las tasas de interés que los bancos ofrecen son las tasas pasivas. Entonces, si la tasa pasiva que ofrece el banco para que uno ahorre es alta, eso estimula el ahorro. Ahorra uno más. Si la tasa es baja, uno no ahorra o ahorra menos. Eso ya es un tema de economía, ¿verdad? Pero ahí están las relaciones de las variables. Entonces, la regresión lineal múltiple es una extensión de la regresión lineal simple para tomar en cuenta más de una variable independiente y busca predecir una variable dependiente a través de dos o más variables independientes. Con el uso de más de una variable independiente se debe hacer un mejor trabajo de explicar la variación en Y y en consecuencia hacer predicciones más precisas, ya que uno espera ver el comportamiento de una variable y qué tanto el comportamiento de esas variables a mí me explican la otra variable. Y ahí es donde ya entra en juego el tema de la relación que pueda existir entre estas variables. Porque una variable puede tener una relación directa, por lo tanto va a ser positivo su signo de esa variable. Y estoy hablando ya de los coeficientes que componen la regresión. ¿Por qué? Porque quiere decir que si esa variable aumenta, la otra aumenta. Si esa variable disminuye, la otra disminuye. También puede existir una relación inversa en donde nos podemos dar cuenta que si una variable aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta. Entonces es muy importante que se logre visualizar precisamente cuáles son esas variables y qué relación tienen esas variables. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo acá, si el nivel de ingreso es alto, ¿la gente ahorra más o ahorra menos? Ahorra más. Entonces, ¿qué relación tiene? ¿Directa o inversa? Directa. Muy bien. Y si la tasa de interés ofrecida, que es la tasa pasiva, es alta, ¿la gente ahorra más o ahorra menos? Ahorra más. Muy bien, entonces la relación que tiene es directa. Directa. Muy bien. Vemos acá unos ejemplos, dice. Díganme ustedes, ¿con qué variables se podría predecir la estatura de una persona? ¿Alguien me puede decir qué variables se pueden utilizar? La edad, ¿La edad una? Peso. región, ¿Peso otra? ¿Alguna otra? región.
el lugar de donde pertenece la persona puede ser también, solo que sería una variable cualitativa que tendría que convertirse en una variable. Si es dicotómica, pues obviamente la tendrían que convertir en una variable domi o auxiliar. Entonces, o dummy es la palabra. Pero esas serían mis variables, ¿verdad? Pero ojo, ¿cuándo son funcionales esas variables? Porque yo les decía a los estudiantes que las variables de lo que es la edad y de lo que es el peso son funcionales cuando estamos hablando de personas menores de 20 años, o sea, de 0 a 20 años. Ahí sí vamos a encontrar una relación entre lo que es la edad y lo que es el peso para poder determinar estatura. Pero de 20 años en adelante, ¿será que existe esa relación? Muy difícil. Difícil, ¿verdad? Porque uno, pues al final puede tener un mayor peso y una mayor edad, pero no necesariamente una mayor altura. Entonces ahí ya no encuentra uno relaciones y ahí es donde uno tiene que darse cuenta que en qué momento es preciso utilizar las variables que uno necesita que expliquen a la variable dependiente. Vamos con la siguiente. ¿Con qué variable se podría predecir el tiempo de llenado de una piscina? Los metros de la piscina. Perfecto, los metros de la piscina, eso quiere decir el tamaño La presión del agua. de la piscina. ¿Qué otra cosa? La presión del llenado. La presión del agua, exactamente, el caudal, como se le denomina también. La cantidad de agua que cae por medio del chorro o de la manguera que se esté utilizando. Y ahí ya tenemos dos variables. Entonces, ahora bien, aquí viene un ejemplo. Entre mayor sea el tamaño de la piscina, el tiempo, ¿qué sería? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Verdad? Da más tiempo. Muy bien, entre mayor sea el caudal del agua, el tiempo, ¿cómo sería? Menor. Menor. Ahí tenemos que una variable es directa y la otra variable es inversa. Entonces, con ese juego de lo que sea inverso y lo que sea directo, es que valga la redundancia, juega la regresión, de ver qué le suma y qué le resta para encontrar la predicción que se necesita. El último es, ¿con qué variable se podría predecir el tiempo de construcción de un edificio? Ya no sé, ¿qué variables? Cantidad de empleados. De El horas. número de empleados, muy bien. ¿Qué otra variable? La cantidad de niveles. La cantidad de niveles o el tamaño de lo que se desea construir, perfecto. ¿Qué otra variable? Cantidad de horas trabajadas. Es la cantidad de horas de trabajo, así es, porque no es lo mismo que tengan muchos empleados que no trabajen mucho. Y así pueden ustedes empezar a encontrar ciertas variables que explican a esa variable y por lo tanto, cuando nosotros buscamos una variable que explique, o que sea explicada, perdón, la variable que va a ser explicada es la variable dependiente. Y las variables que van a explicar a esa variable dependiente van a ser las variables independientes. Y esa es la teoría con la que ustedes deben de quedarse para el tema de lo que es una regresión lineal. ¿Dudas con esa parte? No le estoy. Muy bien. Aquí tenemos, dice, las ventas regionales y del producto de una compañía podrían estar relacionadas con tres factores: la cantidad gastada en publicidad en televisión, la cantidad gastada en publicidad en periódicos y el número de vendedores asignados a la región. Entonces yo podría venir y predecir cuáles van a ser mis ventas o cuál es mi venta regional considerando estos tres elementos o estos tres factores o estas tres variables, como ustedes lo quieran llamar,
Entonces, y eso a mí me va a dar una idea de cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque hay variables y esa es una de las razones por las que uno usa la regresión. Que la variable dependiente es la más difícil de conseguir. La más difícil de tomar, por así decirlo. Entonces, por eso es bueno que tengamos otras variables que la puedan explicar. Muy bien. En la regresión lineal múltiple aparecen varias preguntas muy similares al caso de la regresión lineal simple. Por ejemplo, ¿qué también se ajusta el modelo? Miren, es muy importante que sepamos que el modelo tiene que estar bien ajustado o que se pueda ajustar bien a lo que nosotros queremos. Porque muchas veces si no encontramos que el modelo se ajuste, entonces en realidad no estamos haciendo nada. Porque los datos no van a ser reales. Bueno, en realidad una predicción no es real, pero por lo menos es más cercana a la realidad, que es lo que nosotros buscamos. También qué tan fuerte es la relación entre la Y y las variables predictorias, o sea, entre la variable dependiente y la variable independiente, si existe una relación o no. Si se han violado suposiciones importantes, o sea, eso quiere decir de que si cumplen los supuestos para que nosotros podamos hacer el modelo de regresión que estamos trabajando, y qué tan buenas son las estimaciones y predicciones que vamos a realizar. Y todo este análisis previo que hay que hacer para poder ver si lo que vamos a utilizar es correcto o no, pues lo tenemos nosotros que llevar a cabo para ver si nuestro modelo de regresión es un modelo que puede utilizarse para una estimación. A veces los modelos de regresión, cuando son modelos econométricos, por ejemplo, más que predecir, lo que nos interesa es ver la relación, si existe una relación. Una recomendación es mantenga el número de variables predictoras lo suficientemente pequeño para que sea efectivo pero manejable. Es necesario estar conscientes que el número de observaciones del conjunto de datos debe exceder el número de términos del modelo. Cuanto mayor el exceso, mejor. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que tener bien claras. La primera, el principio de parsimonia. ¿Alguien sabe cuál es ese principio? ¿Alguien lo ha escuchado? No lo busquen ahorita en internet, solo quiero saber si lo conocen, alguien. ¿No? Ok, este principio lo que busca es en que entre más sencillo sea lo que nosotros queremos explicar es mejor. Eso pasa con el modelo. Los modelos, entre menos variables tengamos y me puedan explicar a mí las variables, la variable dependiente es mejor. Por eso es que se mantenga el número de variables predictoras lo suficientemente pequeño para que sea efectivo pero manejable. Sin ir tan lejos, pues, la ley, o bueno, la teoría de la relatividad de Einstein solo tiene dos variables y eso revolucionó al mundo. Entre menos variables nosotros tengamos, repito, es mucho mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando en estos casos. Entonces, hay que ser conscientes. Y otra, es necesario que el número de observaciones del conjunto de datos debe exceder el número de términos del modelo. Cuanto mayor el exceso, mejor. Alguien me cuestionaba ayer y me decía, mire, es que eso es contradictorio con el tema del muestreo. Yo les digo, un momento, no mezclemos los temas. El muestreo, pues obviamente tiene que ser representativo para poder hacer inferencias estadísticas sobre parámetros que ya están establecidos. Y esos parámetros son una media, una proporción, una desviación. En este caso, entre más valores tengamos, entre más número de datos tengamos, es mejor. Hay un concepto en econometría que se llama robustez. Entre más robusto sea el modelo es mejor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que entre más variables tengan que lo expliquen es mucho mejor. Porque entonces los cálculos van a ser más representativos. Entonces, a mí, miren, esto es muy subjetivo. Un profesor me dijo, un doctor, que para él más de 100 debería de ser ya una cantidad de datos suficientes. Y de hecho sobre esa base es que yo trabajé mi tesis.
Pero alguien me puede decir, no, tiene que ser 500. Alguien me puede decir, no, con 50 es suficiente. O de hecho, se van a dar cuenta que vamos a hacer aquí regresiones con 10 datos, con 12 datos, con 20 datos. Al final es muy subjetivo, pero lo que sí deben de tener bien claro ustedes es que entre más, mejor. Entre más coma, mejor, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Muy bien. Ahora bien, lo que nosotros debemos de tener bien claro es precisamente que para determinar la utilidad del modelo de regresión múltiple se pueden usar las siguientes pruebas. Estas pruebas que nosotros estaríamos viendo es darse cuenta de qué pasa con el coeficiente de determinación R cuadrado, que de hecho para una regresión lineal múltiple ya es un R cuadrado ajustado. Eso lo habíamos visto con ustedes la vez anterior, en la regresión lineal simple. Hay que hacer una prueba de significancia de los coeficientes de regresión parcial para saber si esos coeficientes explican o no explican a la variable. Y hay que hacer un análisis de varianza de la prueba de F para ver si existe una linealidad, una relación lineal entre las variables. Y eso lo vamos a detectar nosotros o vamos a aprenderlo más adelante. ¿Cuáles son las hipótesis del modelo? Por eso, ¿podemos aplicar el modelo de regresión a todos los tipos de datos? No, en principio no es para todos los tipos de datos. Para que las conclusiones de nuestro modelo sean las correctas, los datos que manejamos deben de cumplir los siguientes supuestos. Primero, que exista linealidad, que haya homocedasticidad, que exista independencia y que haya normalidad. ¿Pero qué es eso? No se preocupen porque eso lo vamos a desarrollar más adelante. Por ejemplo, ¿qué es la linealidad? La linealidad es qué tanto se explican linealmente las funciones. Por eso dice el análisis de varianza de la prueba de F se realiza para resolver el interrogante. Al menos una de las variables predictoras está aportando información significativa para la predicción de la variable Y. O sea, quiere decir que se comportan de forma lineal. Y recordemos que lineal no es línea recta. Lo lineal es que se pueda resolver por medio de ecuaciones lineales. Y se realiza a través de una prueba de hipótesis del análisis de varianza. Eso es lo primero que nosotros tenemos que visualizar. Si existe linealidad, y por eso es que se hace un ANDEVA, una prueba de hipótesis o un ANDEVA para poder verificar. Un ANDEVA es un análisis de varianza. Para poder verificar con el estadístico F, ¿verdad? Si existe linealidad o no existe linealidad. Diagnóstico del modelo, prueba F, significancia general. Prueba F para la significancia del modelo general. Muestra si hay una relación lineal entre todas las variables X, consideradas en forma conjunta, Y. Usa el estadístico de F y las hipótesis son: la hipótesis nula, beta 1 igual a beta 2 igual a beta K igual a 0, que quiere decir que no hay una relación lineal. Y la hipótesis alternativa, al menos un beta 1 no es igual a 0, quiere decir que existe relación lineal entre Y al menos un X. Y eso al final nos da a nosotros la pauta de poder ver mediante esa prueba si existe o no existe esa relación. La homocedasticidad, bueno, no sé si hay alguna duda con el tema de la relación lineal. ¿No? Muy bien. Homocedasticidad. Esta hipótesis consiste en asegurar que nuestros datos tienen varianza constante, es decir, la gráfica debe de ser de la siguiente forma. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la varianza de los datos es constante, se dicen que son homocedásticos. Yo tengo que ver que mis datos en mi diagrama de dispersión que yo tengo acá estén distribuidos, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes acá, están distribuidos. Pero si yo veo, por ejemplo, este comportamiento acá
en donde tengo la mayoría de datos concentrados en esta parte y que esos datos luego se van poniendo dispersos y siguen esta tendencia, quiere decir que mi varianza 1 acá es en este caso menor que mi varianza 2 en esta parte de acá. Y eso va diciendo que las varianzas no son iguales. En cambio acá estamos viendo que la varianza 1 es igual a la varianza n, lo voy a poner acá. Otro patrón que podría seguirse es al revés. Podría darse esto, miren. Que empiezan todos aquí desagrupados y luego al final se van agrupando. En este caso yo voy a tener que mi varianza 1 es mayor a mi varianza n. Generalmente es en estas dos posiciones. En algunos casos pueden haber estos datos, pero aquí ya ni varianza se puede encontrar. O por ejemplo que exista esta forma, ¿verdad?, de comportamiento. La idea es que alrededor de una banda, por así decirlo, se distribuyan los datos. Y ahí puedo decir yo que hay homoscedasticidad, es decir, igualdad de varianza. Porque cuando las varianzas son desiguales, o sea, heterocedásticas, quiere decir que los datos están teniendo un comportamiento extraño y puede que ese comportamiento no ayude a explicar la variable. Por eso es que se debe de conocer la homoscedasticidad. Y acá dice, ¿qué sucede si los datos son homoscedásticos? ¿Sí? Cuando la varianza no es constante, se dice que los datos son heterocedásticos. ¿Cómo afecta esto a la regresión? Dice, los errores en la previsión serían más grandes a medida que aumenta el valor de las variables. Entonces, aquí, cuando los datos son heterocedásticos, entre más variables tenga, más error tengo y menos posibilidades de tener una buena predicción. ¿Qué pasa? No se debe aplicar la regresión a datos heterocedásticos, hay que transformarlos. Por ejemplo, le podemos aplicar un logaritmo, le podemos aplicar una raíz cuadrada, le podemos aplicar un arcoseno. No sé, hay varios datos, hay varias formas de poder hacer transformación de datos. Pero esto se da para transformarlos. En algunos casos hay algunas personas que transforman los datos una vez, las transforman 2 veces, las transforman 3 veces y las están igual de transformar hasta que se cumpla la homoscedasticidad. No es eso lo mejor. Es mejor que nosotros la transformación lleguemos a una o hasta 2 transformaciones. Esto precisamente para poder evitar transformar tanto los datos, ¿no? Pero con ustedes no vamos a llegar a eso, sino que solo vamos a hacer el análisis de los valores que tengamos sobre la tabla de datos que tengamos. No sé si hay dudas con el tema de la homoscedasticidad. ¿No? Muy bien. Entonces, la comprobación de la homoscedasticidad podemos realizarla mediante un análisis gráfico de dispersión de nuestros datos, donde se grafican los valores del pronóstico para Y en el eje X y los residuos en el eje de la Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que, o tenemos que ver, cuáles son los residuales que se van manejando y qué comportamiento es el que van teniendo esas variables. ¿Sí? Y la independencia, exigimos que los datos que estamos analizando sean independientes unos de otros. Si analizamos los costos en función del volumen de producción para distintas fábricas, asumimos que los datos de una fábrica no afectan a los de otra. Y no pueden analizarse con regresión valores de una secuencia temporal, ya que cada dato depende del anterior. Entonces, aquí básicamente, ¿cómo nosotros logramos garantizar que puede darse una independencia? Pues viendo que nosotros los datos que vamos a estar utilizando sean aleatorios. Esa es una forma de garantizar. Y en el caso de lo que ustedes ya han escuchado es la normalidad. Entonces, la última de las hipótesis del modelo exige que los datos que analizamos sean normales. ¿Qué significa esto?
en donde nosotros, si ustedes se recuerdan, cuando analizamos la distribución de las frecuencias, hicimos la famosa campana de Gauss, en donde nosotros teníamos una media y dependiendo de esa media y las desviaciones que se daban, en este caso sería, no es varianza, es desviación, perdón. Teníamos hasta 3 desviaciones, en este caso serían desviaciones negativas, menos una desviación 1, menos desviación 2 y así sucesivamente. Aquí desviación 1, aquí desviación 2. Quiere decir que el comportamiento de la población es una población normal. Solo que nosotros acá lo que hacemos es una prueba gráfica, en donde decimos que cada valor de X, la Y toma valores en cierto rango. Y asumimos que los valores de Y toman para cada valor de X siguen una distribución normal. O sea que los datos se comportan de forma normal. Si los datos no se comportan normales, no podríamos hacer una regresión. Porque tendríamos que utilizar otro tipo de análisis para poder utilizar esos datos. Pero no una regresión. Por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de análisis previos antes de definir o de concluir cómo es que queda nuestra regresión. Vamos bien hasta el momento. Vimos entonces los cuatro supuestos. La linealidad, que lo determinamos con el análisis de varianza de F. Tenemos la homocedasticidad, que hacemos un diagrama de dispersión para poder ver cómo se comportan. Tenemos la heterocedasticidad, que está vinculado con la homocedasticidad, o sea, no debe de haber heterocedasticidad. Ojo, cuando hay homocedasticidad no hay heterocedasticidad. Cuando no hay homocedasticidad hay heterocedasticidad, ¿verdad? La igualdad de varianza, si quieren verlo así. Luego tenemos la independencia y tenemos la normalidad, que serían los 4 supuestos que yo debo de corroborar. Tengo que verificar que realmente se cumplan antes de venir y sacar conclusiones de mi análisis. Y también tengo que hacer un diagnóstico de multicolinealidad. La multicolinealidad es la presencia de correlación entre dos variables independientes y por lo tanto se traslapan. Es decir, las dos variables contribuyen con información redundante al modelo de regresión múltiple. Eso quiere decir la multicolinealidad. Entonces, hay que incluir dos variables independientes altamente correlacionadas, puede afectar adversamente los resultados de la regresión. Porque puede que no me proporcionen nueva información, puede llevar a coeficientes inestables, error estándar grande y valores bajos, y los signos de los coeficientes podrían no ser coherentes con nuestras expectativas iniciales y con la matriz de correlación. Cuando hablamos de signos coherentes, yo les había indicado a ustedes la relación, y esa es una de las cosas que tiene la econometría, fíjense, que riñe un poco con los temas con los temas agrícolas, que es en lo que yo me desenvuelvo, que he tenido la oportunidad de trabajar con ambos casos. Y la teoría económica es clara en decir de que los signos tienen que ser lógicos. Como por ejemplo el que nosotros vimos en el tema del ahorro. Si el ingreso de la gente es alto, pues obviamente el ahorro tiene que ser alto. Entonces ahí no puede pelear uno, es teoría económica. O si nos vamos, por ejemplo, a la ley de la demanda, algo tan simple que todos conocemos. A mayor precio, ¿qué pasa con la demanda? Pregunto. Disminuye la demanda. Disminuye la demanda, ¿verdad? Alguien me va a decir, no, pero hay bienes de lujo. Sí, obviamente hay bienes de lujo, pero estamos hablando de bienes normales. En bienes normales, mayor el precio, menor la demanda. Y no tendrían ustedes por qué tener algo diferente. Y si se comporta diferente, hay que explicar qué pasa, o por qué se da, o por qué en ese bien no se da. Y ya están estudiados los bienes que son bienes de lujo, que entre más caros, más lo quiere comprar la gente, mayor es la demanda. Pero ese determinado bienes no es algo común. Entonces, el problema cuando existe multicolinealidad es que los signos realmente que nos presentan puede que no sean los signos lógicos. Y eso hace que uno pues, se asuste o que no encuentre lo que uno necesita.
Problemas de indicios de multicolinealidad severa, dice signos incorrectos en los coeficientes, lo que les estaba explicando. Cambio grande en los valores de un coeficiente como resultado de agregar una nueva variable del modelo. Una variable anteriormente significativa se vuelve no significativa cuando una nueva variable independiente es agregada. Y el estimado de la desviación estándar del modelo se incrementa cuando una variable es agregada al modelo. O sea que la multicolinealidad lo que a mí me puede generar es precisamente que tenga un modelo que no sea un modelo representativo o que no me sirva para predecir porque están muy correlacionadas esas variables. ¿Cómo detecto la multicolinealidad? Mediante el factor de inflación de la varianza, BIF en inglés, que es usado para medir la colinealidad. El factor de inflación de la varianza sería la fórmula 1 dividido 1 menos R cuadrado. ¿Qué es R cuadrado? Es el coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación me lo da a mí el análisis. Esto no se saca directamente de Excel, pero digamos que Excel lo dé, pero sí lo podemos generar por medio de Excel. Eso se lo voy a explicar más adelante, en la segunda parte de la clase de hoy. Entonces tenemos que R cuadrado es el coeficiente de determinación de la regresión de la j-décima variable independiente contra las restantes k-1 variables independientes. Y si el factor de inflación de la varianza es mayor o igual a 10, entonces X está altamente correlacionado con las otras variables explicativas. Pero ojo, también he encontrado alguna literatura en donde dice que el factor de inflación de la varianza no puede ser mayor o igual a 5. Entonces va a depender del criterio. Yo prefiero tomar que es un poco más alto porque hay algunas variables que tienen cierta relación y que uno no las puede descartar. No sé si hay alguna duda. Ya vimos los supuestos, ya vimos la multicolinealidad. Ahorita vamos a entrar a ver cómo es que se conforma el modelo. No sé si hay alguna duda con lo visto hasta el momento. No. Muy bien, continuamos entonces. Una de las características al desarrollar un modelo de regresión múltiple es que existe una variable dependiente y varias independientes. Eso es lo que hemos estado explicando. Por lo que la ecuación de regresión lineal múltiple asume la siguiente fórmula. A más B1x1 más B2x2 más Bnxn más el error, donde x1 y x2 son las variables independientes. A es la intersección con el eje Y, Bn es la variación neta en Y por cada unidad de variación en X, que sería la pendiente. Y E es el residuo o error, la diferencia entre el valor observado y el estimado por el modelo. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta cómo es que se van generando estos valores. El coeficiente de determinación múltiple, que es el que vamos a analizar, está denotada por R cuadrado, que es otro indicador que mide el porcentaje de la variación que es explicada por la regresión dada por la fórmula. Y esto, pues hay que recordar que el coeficiente de regresión de determinación que debe usarse en regresión lineal múltiple es el R cuadrado ajustado. Esto es muy importante porque el R cuadrado simple, el que me sirve acá, para esta parte es el simple. Pero para esto es para analizar el coeficiente de determinación tiene que ser el ajustado. Esto de una vez Excel lo da. El coeficiente de correlación es otro parámetro estadístico que permite establecer si existe una relación significativa entre las variables independientes y la variable dependiente. Por lo que el análisis de regresión múltiple es usado cuando se piensa que existe una relación estadística entre algunas variables independientes y una variable dependiente. Por lo que este tipo de análisis es usado para incrementar la precisión en las predicciones de la variable dependiente con base en los valores de las variables independientes. O sea que al final nosotros tenemos que ver si existe correlación o no, porque entre mayor sea la correlación que hay entre los valores, pero ojo, aquí no vayamos a confundir lo que es la multicolinealidad, porque es colinealidad lo que nosotros estamos viendo, ¿sí?
La multicolinealidad no es correlación. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que la correlación sí es importante que exista y que sea alta. Y vamos a entrar a ver un ejemplo de aplicación. Pero dice acá, como un proyecto de clase, un equipo de estudiantes de mercadotecnia diseña un modelo que explique la renta para la vivienda estudiantil que hay cerca de la universidad. La renta está expresada en dólares. PC son los pies cuadrados que tiene el apartamento o casa, y dis es la distancia en millas de la casa al campus. Díganme ustedes, ¿cuál es la variable dependiente y cuáles serían las variables independientes? De esas tres que están ahí, ¿alguien me podría responder? La distancia sería la dependiente y la renta, y los pies cuadrados serían las independientes. ¿Alguien tiene alguna otra, algún otro comentario con respecto a lo que acaba de decir el compañero? Yo creo que la independiente serían los pies cuadrados. Ajá. Y la dependiente, la renta y distancia. Renta a distancia, muy bien. A ver, ¿alguien más que lo vea diferente? Ahorita lo explicamos. Licenciado, yo considero que la renta sería la variable dependiente y los pies y la distancia las independientes. Exactamente. Total. Eso es lo correcto. ¿Por qué les pregunto esto? Porque miren, acá es donde empieza el problema. Si ustedes inicialmente en un problema, valga la redundancia, no logran encontrar cuál es la variable dependiente e independiente, todo lo demás no va a estar bien. ¿Qué dice acá? Dice, como un proyecto de clase, un equipo de estudiantes de mercadotecnia diseña un modelo que explique la renta. O sea, queremos un modelo que me explique la renta. Ok, entonces la renta va a ser Y. Por lo tanto, si la renta es Y, estaríamos hablando de una variable dependiente. Que es cerca de la universidad. La renta está expresada en dólares, PC por los pies cuadrados que tiene el apartamento o casa, y dice la distancia en millas a la casa del campus central. O sea, si mi regresión que yo quiero diseñar va a estar en función, o sea, de que yo quiero explicar la renta, entonces las demás variables van a ser mis variables independientes. Tengamos mucho cuidado con eso, por favor. Entonces la renta en este caso es mi variable, lo vamos a dejar acá escrito. Esta es la variable dependiente, la renta, y estas serían las independientes. Pero ojo, no necesariamente porque aquí está primero, así es como queda. No. Lo que los compañeros dijeron puede darse. Puede darse que en algún momento el tamaño sea la que nosotros queremos averiguar qué tamaño sería si conocemos la renta y la distancia. También se puede hacer. No hay problema. O, por ejemplo, ¿cuál sería la distancia conociendo la renta y conociendo el tamaño? También lo podemos relacionar así. O sea, sí podríamos tener esas, digamos, esas relaciones, y ahí cambiaría cuál variable es dependiente y cuál es independiente. O sea, lo que los compañeros dijeron no es incorrecto, eso es posible. Solo que el contexto que a nosotros nos está dando, que sería todo el problema que tenemos acá, es el que me está diciendo cuál va a ser la variable dependiente y cuáles van a ser las variables independientes. A eso era a lo que quería yo llegar con este tema de la de cómo reconocer o cómo saber cuál es la variable dependiente o cuál es la independiente. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Muy bien, vamos a dar un receso,
Si quedan unos 15 minutos, son las y 10, a las y 25 volvemos para continuar con este tema y